Vamos a los temas judiciales con Oscar Testa. ¿Cómo va, Oscar? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda usted? ¿Lo veo bien abrigadito? Que está fresco. ¿Está fresco? Sí, bueno. sí. Es decir, hay viento y frío, desgraciadamente, para los incendios y todo lo demás. No ayuda nada. No ayuda mucho. Bueno, temas de la mañana. Bien. Hay un juicio que se resolvió sobre el fin de semana pasado en Córdoba capital, en la Cámara Cuarta, que de alguna manera tiene una vinculación con lo que puede llegar a ser el desenlace del juicio de Gallero que estaban comentando hace un instante. Esto tiene que ver con una situación de un médico que en el Hospital Misericordia, un hospital público, en el año 2020, durante el curso de la pandemia, y mientras estaba atendiendo a una paciente de 15 años que precisamente por las restricciones existentes en aquel momento estaba sola con el médico, no estaba acompañada con ninguna persona mayor, allí procedió a besarla, a tocarla, a proponerle tener relaciones sexuales. Ese fue todo el hecho en sí mismo, no fue más allá de eso. Pero la cuestión es que los familiares de esta chica lo denunciaron a este médico llamado Hugo Balac. Y la semana pasada, como decía, se terminó de hacer la audiencia precisamente por la imputación de abuso sexual simple. La terminación del juicio, que fue un juicio abreviado. El médico Balac reconoció la existencia del hecho en los términos en los cuales había sido acusado. ¿Qué edad tenía la jovencita? 15 años. 15 años. Y se le impuso la pena de 1 año de prisión en suspenso, pero lo que torna más interesante desde el punto de vista técnico, digamos así, el fallo, es que se le impuso también una inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de la medicina. Esto derivado de que utilizó la situación de supremacía para generar esta situación delictiva, precisamente para generar el hecho delictivo en sí, valiéndose del rol de médico, estaba ejerciendo la profesión en una institución pública y obviamente afectando todo el sistema de confianza existente entre paciente y médico por un lado y entre paciente e instituciones públicas por el otro. Esta condena de inhabilitación absoluta perpetua, precisamente me lo comentaban, me preguntaban el fin de semana qué es lo que significaba, si directamente implicaba la quita del título de médico o tenía alguna posibilidad de volver a ejercer la medicina en algún momento determinado. Bien. La cuestión es esta, la inhabilitación especial, esta es una inhabilitación especial específicamente porque alcanza pura y exclusivamente el ejercicio de la medicina, establece el artículo 20 del Código Penal que producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre el que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena. Es decir, mientras dure la condena, no podrá ejercer como médico en el lugar donde lo hacía ni en ningún otro a posteriori. La cuestión es que, como en todas las penas, por más que sea perpetua, existen alternativas para que la misma se reduzca en el tiempo. Y eso lo establece precisamente el artículo 20 ter del Código Penal, al establecer que el condenado a inhabilitación especial puede ser rehabilitado transcurrida la mitad del plazo de aquella. Eso es cuando las inhabilitaciones son temporales, es decir, por empezar, una inhabilitación, por ejemplo, en un siniestro vial de 4 años de inhabilitación para conducir, a los 2 años se puede tramitar la rehabilitación. O 5 años cuando fuera perpetuo. En este caso concreto también tiene una inhabilitación para el ejercicio de la medicina a perpetuidad que puede ser rehabilitado el condenado a los 5 años del dictado de la pena, con algunas condiciones. Si se ha comportado correctamente,
ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos abusos, este sería el dato central, y además ha reparado los daños en la medida de lo posible. Es decir, que se realizará. A los 5 años él puede pedir la rehabilitación y a partir de ese momento, con una serie de medidas que seguramente el Tribunal de Ejecución tendrá que tomar, lo podrá rehabilitar o no, en la medida en que seguramente a través de una pericia psicológica, psiquiátrica, se llegue a determinar si es una persona que puede llegar o no a incurrir en nuevos abusos como el que precisamente generó su condena. Esa inhabilitación territorialmente abarca toda la Argentina. Todo el país, exactamente. Todo el país. Si va a otro país y valida y el título, habría que ver ahí las alternativas. Porque recordé que a un médico que lo habían denunciado en la Argentina se fue a ejercer a los Estados Unidos no lo validaron como paramédico y él empezó a hacer prácticas médicas y ahora lo metieron preso. Sí, exactamente. Digamos que la cuestión tiene que ver en el hecho. Primero, tengo casos conocidos, puntuales, de médicos que, estando inhabilitados, se han alejado de la ciudad, del medio, en otras provincias donde esos antecedentes no eran conocidos o consiguió de alguna manera la posibilidad de seguir ejerciendo y lo hacía violando la inhabilitación impuesta. Y por otro lado, las cuestiones en el exterior tendrán que ver fundamentalmente con la validez o la posibilidad de aplicar este tipo de extender las sanciones territorialmente aplicables en la Argentina hacia otros sitios. Pero digamos que lo que lleva todo ese tiempo me parece que termina siendo más de lo que efectivamente dura la sanción de inhabilitación, que en este caso sería de 5 años corridos. Esta misma situación, me parece que en el caso que se está ventilando de Gallero, en caso de que recaiga condena respecto de del hecho que está siendo investigado también de abuso sexual, eventualmente puede también tener algún tipo de sanción como inhabilitación para el ejercicio de su profesión, en función de que los hechos se desencadenaron precisamente dentro de su propio ámbito laboral. Sé que nos metemos en un terreno fangoso, pero da la impresión que la condición de médico es atenuante y no agravante. Conozco muy pocos casos y de hecho se torna muy difícil probar las malas praxis. Sí. Las malas praxis en cualquier profesión son difíciles. En ese aspecto, ¿no hay una protección hacia el médico? No digo en estos casos que un evidente abuso, ¿no? Así es. Pero que pareciera ser bastante benevolente la sanción. La impresión que yo tengo desde afuera, ¿no? Sin conocer el caso en detalle. Lo que pasa es que estas inhabilitaciones es importante conocerlas, después cada uno puede opinar lo que, digamos, obviamente, lo que está en condiciones de aplicarse efectivamente o no. Hay que ver. Lo más probable es que casi siempre cuando se cumplen los plazos se terminan rehabilitando, y siempre da la impresión de que la rehabilitación se da en tiempos demasiado cortos para la entidad de los hechos por los cuales es aplicada. Tenemos que ver que estas inhabilitaciones pueden alcanzar, en este caso concreto estamos hablando de un abuso sexual simple, pero existen otras situaciones en las cuales también se aplican y que son de extrema gravedad, y sin embargo las posibilidades siempre son genéricas, es decir, nunca hay una posibilidad de que la inhabilitación sea cumplida en su totalidad.
y en otros casos sea rehabilitado. Entre otras situaciones, lo podemos medir desde los accidentes de tránsito graves con personas fallecidas y demás, que en un lapso relativamente corto el sujeto vuelve a manejar otra vez, y en eso hemos tenido montones de repercusiones en los cuales precisamente se dice fulano de tal, después de lo que hizo está manejando en bici, pidió la rehabilitación, se cumplió la mitad de la pena de inhabilitación y está manejando de nuevo. En el caso de los médicos y en el de otras profesiones también, las cuestiones de mala praxis son, por ejemplo, terriblemente difíciles de probar. Siempre tenemos, entre otras cosas, la dificultad básica de que las pericias que se realizan en estos casos muy comúnmente apuntan a la posibilidad, a situaciones ambiguas, en las cuales resulta sumamente difícil decir que 2 más 2 es 4. Prácticamente en medicina no se puede dar prácticamente nunca eso. Yo, por ejemplo, me ha tocado fallar casos de mala praxis de ingenieros que resultan bastante más sencillas, donde un estudio determinado exige poner determinadas medidas de seguridad, o en una obra determinada el tiempo de fraguado del hormigón es de tanto tiempo, si se desarma antes y se cae, las responsabilidades están. Estos dos casos concretos, uno ocurrió cuando se estaba construyendo el BEA acá de calle Granaderos, y otro, claro, exactamente, y otro en un desmoronamiento en una obra que se estaba haciendo en el Alberdi, si no me equivoco, eran de desagües pluviales, y no se tuvo en cuenta la consistencia de la tierra y no se pusieron las medidas de seguridad suficientes para evitar desmoronamiento, y precisamente eso es lo que ocurrió. Se desmoronó una zanja. Y con los médicos es mucho más complejo. Es muchísimo más complejo, y por allí se apunta a una cuestión un tanto corporativa, digamos, de que quienes realizan las pericias por mala praxis son profesionales de la misma profesión. Claro. Y por ahí se dificulta. Y del mismo lugar. Sí o no, eso es relativo, porque siempre está la posibilidad de poner peritos de control que vayan a dictaminar otro tipo de cuestiones, pero en una mala praxis médica obviamente no puede ser un médico quien dictamine. Siempre son de la misma profesión los que lo hacen, e insisto en esto, no es ningún descubrimiento que dos cuerpos no son iguales, dos situaciones no son idénticas, y las reacciones no siempre son, digamos que para poder llegar a condenas en casos de mala praxis, realmente las torpezas tienen que ser sumamente evidentes, porque si no, prácticamente siempre el beneficio de la duda termina amparándolos. Gracias, Oscar. Hasta el jueves. Hasta el próximo jueves.